Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en el terminal Las Mercedes para irnos a Pucará, así que acompáñenos en esta travesía. Ubicada a 106 kilómetros de la ciudad de Puno y entre 30 a 45 minutos de la ciudad de Juliaca. Con ustedes Pucará, la primera gran cultura del altiplano del sur andino. Considerada la cultura madre de la región altiplánica, Pucará, una cultura pre-inca que data desde los años 500 a.C. hasta el año 400 después de Cristo. Dio origen a las diferentes culturas del altiplano, entre ellas la cultura tiahuanaco en Bolivia y a la gran cultura inca en Cusco. Etimológicamente, Pucará es un término de origen quechua que alude a toda fortificación realizada por las culturas andinas ancestrales. Este poblado es poseedor de una técnica pulcra y fina en su artesanía, alfarería y cerámica. Además, resalta por los famosos toritos de Pucará, cerámicos que son símbolos de protección, felicidad y fertilidad. Hacia el norte de este poblado está localizado el Peñón de Pucará, muy cerca al Cerro de Pucaorco. Entre ambos destaca una sucesión de terrazas con muros con tensión de piedra a manera de pirámide escalonada, la cual es denominada como Calasaya o Centro Arqueológico de Pucará. En su interior hallamos dos tipos de edificaciones, la sencilla o rústica, que fue destinada para la población del sector urbano, y la edificación religiosa, que fue destinada para ceremonias sagradas. En uno de sus templos podemos observar dos plazas, una dedicada a lo femenino y otra dedicada a lo masculino. En realidad representan las dos fuerzas de este mundo físico. Debajo de las plazas hallamos los pasajes subterráneos, que tenían la función de conexión entre deidades. El Museo Lítico de Pucará. Aquí podemos observar una gran colección de monolitos o esculturas de piedra que guardan un gran significado de profunda conexión con la naturaleza. Quizá lo más resaltante sea la deidad sagrada que representa la Mamacocha, que viene a ser el lago Titicaca. Por otro lado tenemos la iglesia colonial de Santa Isabel, construida en el año de 1767 por la orden jesuita. Tiene una arquitectura de estilo barroco, que pasó por varios cambios a lo largo de su existencia. Fue declarado como Patrimonio de la Nación en 1972 y es precisamente en este lugar donde se celebra la fiesta patronal de la Virgen del Carmen cada 16 de julio. La cultura Pucará fue maestra en el manejo de ingeniería hidráulica y construcción por sus centros ceremoniales. Sumado a esto, la maestría en su técnica escultórica, textil y por su alfarería. Una cultura que se alzó como el primer gran estado del sur andino, influyendo directamente en la civilización inca, teniendo así a los ya famosos conocidos toritos de Pucará, guardianes de los agares andinos. Perú es considerado uno de los países en el cual se centra una extasiante riqueza natural, cultural y humana. Dentro de su variada oferta turística encontramos artesanías en forma de manifestación cultural, el lenguaje de estas manos locales que registran el pasado. En la actualidad es una de las actividades culturales más difundidas en todo el Perú. Antes de comentar un poco sobre el tema principal, definamos la palabra cerámica, el cual deriva del griego cerámicos, que significa sustancia quemada, o es decir, el arte de fabricar recipientes, vasijas, objetos de arcilla u otro material cerámico que por acción del calor son transformados en recipientes de terracota, loza, porcelana. La alfarería de estas técnicas de fabricar objetos de barro cocido en Perú viene de la mano junto con la historia. Se remonta a épocas precolombinas con las culturas como Chadín, Paracas, Nazca, Mochica, Huari, Inca, entre otras. Estas creaciones encuentran piezas de la más alta calidad. Actualmente, debido a su valor cultural y estético, algunas artesanías de gran renombre a nivel mundial son las que provienen de lugares como Chulucanas, en Piura, con sus cerámicos utilitarios y de decorativa ornamental,
y como quinoa en Ayacucho, con sus famosos retablos ayacuchanos, la Shipiba en Ucayali, con su cerámica antropomorfa, la de Cusco, con su textilería ancestral de Chinchero, y la más importante, la de Pupujá en Puno, con su exponente más atractivo, el torito de Pucará, originario del distrito de Checa Pupujá, en la provincia de Azángaro, en la región de Puno. Estos simpáticos toritos son esculturas de cerámica, que tal como su nombre lo dice, toman la silueta de dicho mamífero, y son adornados por coloridos trazos y flores, cada uno con un significado particular. Esta cerámica adoptó el nombre de toritos de Pucará debido al lugar donde eran comercializados. Pucará, el lugar de ventas más prestigiado y cercano a la comunidad de Pupujá. Según la historia, los alfareros provenientes de Pupujá exponían sus productos artesanales frente a la estación ferroviaria. El torito de Pucará es una representación simbólica, conocida como conopas en quechua o illas en aymara, que se usaban en los rituales andinos del señalaco y el jaiguarico, sustituyendo a la llama. Estos toritos resguardaban parte de la sabiduría totémica practicada por los grandes sacerdotes pre-incas. La cultura Pucará, que dio sus aportes a la humanidad tanto en campos de la filosofía, ciencia, arte y mística, la misma que se heredó de forma ancestral y de generación en generación desde la llegada de los españoles a territorio peruano. Cuando los toros comenzaron a formar parte de las fiestas tradicionales, y es que el origen de los toritos de Pucará se remonta a la época de la conquista, cuando los españoles llegaron a caballo al pueblo de Pucará. Vieron que los comuneros realizaban como de costumbre sus fiestas de pago a la Santa Tierra Pachamama. El despotismo invasor español incluyó a la fuerza el toro pintado y ensillado, el cual era utilizado hasta el hartazgo, con un picante en la nariz para aumentar la bravura del animal. El pobre animal estiraba la lengua, causando así una actitud graciosa por parte de los pobladores, quienes plasmaron estos hechos en su cerámica. Por otro lado, también se tejieron una serie de leyendas para darle forma al origen de los toritos de Pucará. Una de ellas cuenta que en la localidad de Pupujá se registró hace mucho tiempo una sequía prolongada. Fue entonces que un día se le ocurrió a un campesino hacer una ofrenda al dios Pachacamac, llevando consigo un toro negro hacia la cima del peñasco de Pucará. El toro se resistía a subir a la peña con su amo y en uno de sus embates resquebrajó una enorme roca con sus cuernos y como si se tratara de un milagro, de la roca brotó una enorme cantidad de agua, que dejó en deuda al campesino con el animal. Este acontecimiento causó inspiración en las personas de la comunidad y se dice que desde esa fecha los artesanos y alfareros comenzaron a replicar y a perennizar al torito. Es así que este fue un comienzo digno para establecer la creencia de que trae protección cuando está encima de los techos de las casas. Al hablar de su representación simbólica, según el color, esta varía de la siguiente manera. El blanco, que simboliza la pureza en su máxima expresión y protección en las relaciones. El negro encarna el ego y se relaciona más con la transmutación del nacer y la fecundación. El rojo, que significa protección y amor en el hogar. El verde, que trae la prosperidad económica, fertilidad y buena salud. El azul, que trae confianza, fidelidad y amistad. El naranja, que trae alegría y diversión. El color natural simboliza la protección de la familia. Los toros de Pucará, además de ser hermosos, contienen piezas que están llenas de significado, lo que los convierte en un símbolo andino ancestral. Los toros de Pucará, además de ser hermosos, tienen elementos de los cuales rescataremos 7. El primero, el agujero en la espalda, que está a la altura del hueso sacro, simboliza la creación de la vida, el trabajo con el agua, la semilla y la fecundación. 2. El asa del toro. Es el puente en la espalda que significa la sabiduría de la mente, que encarna el factor saber.
Es decir, es una energía infinita y creativa que utiliza el ser humano para crear obras de arte, así como imperios y hasta un libro. 3. La montura de carga. Significa sacrificio hecho por el ser humano para alcanzar su autorrealización. 4. Los 3 eslabones reforzados del cuello superior. Esto simboliza la dominación de la mente y el camino hacia el despertar. Nace con la revolución de la conciencia al nacer, morir y sacrificar por la humanidad. 5. Los ojos del toro. Este tipo de ojitos saltones significa la introspección o la vista amplia sobre la realidad percibida. Es signo de alerta ante las adversidades. 6. La lengua del toro. Este encarna la educación, el lenguaje, el respeto hacia los demás. También representa el hacer que tus palabras carezcan de insultos, mentiras o ira. 7. Dibujos o marcas en la piel del torito. Los ornamentos hechos con pincel tienen la particularidad de formas espirales, las cuales representan el espiral de la vida o el sistema de reciprocidad andina, como es el aire, creencia que se basa en que todo lo que uno da, retorna. Hoy en día es común encontrar esta artesanía y una cruz en medio del techado, una costumbre muy común en los pueblos de la zona sur del Perú, en lugares como Cusco, Puno, Ayacucho y Apurímac, ya sean como adornos en algún ambiente de las viviendas o sobre el techo. Es un símbolo de protección y felicidad para las familias. También cumplen la función de bendecir los matrimonios desde los arcos ornamentales o cuidan a los animales desde las esquinas de sus corrales. Se les atribuye igualmente otra función relevante, pues los pobladores andinos, al brindar ofrendas a la Pachamama o Madre Tierra, entierran al torito como símbolo de agradecimiento. Otro significado muy importante es el de la dualidad andina, principio creador y organizador del cosmos y la realidad. Al colocar dos toritos juntos, como se ve en muchos techos de las viviendas, representa la fusión de energías positivas y negativas. Mujer y varón, macho y hembra, lo de arriba Hana y lo de abajo Puri. De esta manera se logra el equilibrio del universo. Otros objetos que se pueden colocar en los techos son las cruces de escalinatas, las cuales simbolizan el progreso por el lado espiritual. Por otro lado tenemos el gallo, que representa el despertar de cada día y hacer todo con anticipación. También se coloca el cántaro de chicha, que significa el disfrute de la pareja, las alegrías, las fiestas y las amistades. Para elaborar un torito de pucará, más allá de contar con los materiales necesarios, se debe tener mucha creatividad, voluntad y fe. Según testimonios de los pobladores, no solo se trata de tomar el material en la mano y darle la forma, sino que se debe estar inspirado y mostrar el respeto por la representación de estos pequeños seres protectores. Generalmente, los materiales para elaborar un torito de pucará son arcilla, agua, pintura de colores, esmalte y materiales de pintura para mano. El procedimiento consiste en moldear con mucha dedicación al torito. Cuando ya se tiene la forma de este, se añaden algunos detalles y arreglos. Posteriormente se deja secar y cuando este ya está listo, se introduce el molde al horno artesanal por un promedio de 6 horas. Luego se procede con el pintado y esmaltado. Una vez el torito tenga las exigencias necesarias por parte de su creador, se vuelve a introducir al horno para obtener el resultado final. Hoy en día, Pucará es conocido como uno de los centros de cerámica más importantes del Perú. La grotesca y al mismo tiempo bella representación del torito de Pucará es uno de los principales símbolos de protección de las familias andinas. Como hemos visto, la iconografía y simbolismo presente en su estructura es heredada desde tiempos pre-incas.
una cerámica andina hecha con manos peruanas que estamos seguros despertará la curiosidad y el deseo de adquisición a más de un viaje.